Bueno, buenos días. Mi nombre es Bonner Argüelles, vengo del Hospital de Cabueñes. Pertenezco a la sección de radiodiagnóstico y más concretamente a intervencionismo. Vamos a ver si esto funciona. Sí. Justificar esta charla es bastante fácil porque un alto porcentaje de los pacientes con tumores neuroendocrinos van a presentar metástasis a distancia en el momento de su diagnóstico, siendo el hígado el órgano más frecuentemente afectado. La presencia de metástasis hepáticas es, junto con el grado histológico funcional, el factor más importante a la hora de determinar la supervivencia del paciente. Existirán, por tanto, gran número de pacientes afectados que necesitaremos reconocer y clasificar correctamente con el fin de indicar el mejor tipo de tratamiento. Pero esto a veces no es fácil. Existen múltiples algoritmos terapéuticos para el manejo de estos pacientes con metástasis hepáticas de tumores neuroendocrinos, pero que muchos de estos algoritmos están basados en estudios no controlados ni aleatorizados, utilizándose series retrospectivas de número insuficiente, por lo que puede ser difícil acertar con la opción terapéutica más adecuada. Es por eso que reuniones como esta son imprescindibles para poner en común los conocimientos y experiencias entre los distintos centros de trabajo con el fin de unificar criterios y, en la medida de lo posible, hacer una asistencia más homogénea y adecuada posible. Bueno, pues bien, por supuesto, el primer paso para un tratamiento correcto es un diagnóstico correcto. Las técnicas de imagen permiten el reconocimiento tanto de la lesión basal como de las metástasis a distancia. Los métodos de imagen más utilizados en pacientes con metástasis hepáticas van a estar, se dividen en dos grandes grupos de pruebas, ya los conocéis. Son las pruebas morfológicas, que son el escáner, el TC, la resonancia, o las pruebas morfofuncionales, con el PEC-TAC como glucosa y galio como principales representantes. En la mayor parte de los hospitales y de los casos, utilizando los estudios morfológicos de TC y resonancia, suele ser suficiente para realizar una correcta clasificación de estos pacientes. Recordar que el TC es la principal modalidad de imagen usada por la disponibilidad y por el alto rendimiento proporcionado, ya que da una imagen global corporal de excelente resolución. La sensibilidad del TC para detectar metástasis hepáticas se encuentra en torno a un 70%, pero para eso tengo que recalcar que los estudios de TC tienen que ser obligatoriamente trifásicos. Yo creo que eso ya lo saben todas las secciones de radiología de los hospitales, que hay que hacer una fase sin contraste, arterial, y otra portal. Fijaros, este es un caso de aquí, de Cabueñes. Voy a volver para atrás, lo veo muy mal desde aquí, pero bueno, es un tumor neuroendocrino pancreático con una lesión en el lóbulo hepático izquierdo y en el lóbulo hepático derecho. Lo pongo un poco en grande, únicamente visible en la fase arterial, se ve bien ahí en la presentación, mientras que en la fase portal pasa completamente inadvertido, no se ve. O sea que si solamente hacemos una fase portal, muy probablemente no vamos a disminuir muchísimo nuestra sensibilidad. Lo mismo para la lesión en el lóbulo hepático derecho, una lesión hiperdensa que en la fase portal desaparece. Si bien el estudio con TC es el método principal para realizar completar el diagnóstico corporal y de estadiaje local y a distancia, cada vez es más frecuente la utilización de resonancia hepática en aquellos pacientes con metástasis visibles en el TC. La verdad es que la resonancia mejora enormemente la sensibilidad y llega a alcanzar casi el 80% y una especificidad casi del 100%. Estas lesiones de tumores neuroendocrinos son normalmente hipointensas en las secuencias potenciadas en T1, suelen ser hiperintensas en las secuencias potenciadas en T2 y restringen la difusión, bueno, como la mayor parte de las metástasis, en el movimiento molecular en las secuencias de difusión. El comportamiento dinámico es el mismo cuando introducimos contraste que el TC. Me voy para acá. Aún mejor, en los últimos años se han desarrollado contrastes hepatoespecíficos que son captados de forma exclusiva por el tejido hepático, permitiendo discriminar con mayor precisión entre lo que es tumor y no tumor. Esto es una resonancia con ácido gadosetato disódico, bueno, con Primovis, que es el nombre comercial, donde los hepatocitos captan, voy a poner otra vez, así lo paro. Los hepatocitos captan de forma intensa el contraste en fase hepatocitaria, mientras que las lesiones tumorales, los depósitos de tejido tumoral del tumor neuroendocrino, no lo captan, aumentando y produciendo una clara diferencia de señal entre lo que es tejido normal y tejido tumoral. Pero cuidado, de todas formas, todavía tenemos un largo trecho que recorrer. Esto es una publicación del 2018
donde se revisan los segmentos hepáticos resecados en la cirugía de metástasis hepáticas por tumores neuroendocrinos. Y encontraron que aproximadamente entre un 30 y un 40% de los especímenes resecados tenían micrometástasis. Es la diapositiva de aquí abajo de la derecha, donde hay pequeñas lesiones micrometastásicas que pasaron desapercibidas en la resonancia y en el TC. Por lo que no nos podemos conformar y tenemos que seguir avanzando en las técnicas para mejorar nuestros resultados. Bueno, pues una vez que tenemos el diagnóstico, pasamos al tratamiento. Este es el algoritmo más utilizado para la elección de tratamiento en pacientes con metástasis hepáticas sin enfermedad a otros niveles. Recordar que los tumores G1 y G2 son potencialmente candidatos a terapias locorregionales, pero los tumores G3 serán habitualmente derivados a terapias sistémicas. Todos los algoritmos terapéuticos publicados dividen o diferencian dos grandes grupos en estos pacientes, según el patrón metastático que tenga ligado. Si es un patrón metastático difuso, pues entonces el tratamiento indicado será un tratamiento quimioterápico en espera, en última instancia, de una respuesta y una eventual recolocación del paciente en tratamiento ablativo. En el otro grupo, cuando el patrón metastático hepático es unio bilobular, normalmente es oligometastático con un número de 5 o 6 metástasis aproximadamente, el tratamiento indicado en todos los algoritmos es el tratamiento bien por cirugía o bien por ablación percutánea o la combinación de ambas. En caso de no ser posible, entonces se planteará la radioquimioembolización. Hay que recordar también que tanto en el caso de metástasis hepáticas sintomáticas o tumores endocrinos primarios activos está indicado el tratamiento con tratamiento locorregional o bien quirúrgico o bien ablativo. Cada vez surgen más artículos donde recomiendan el uso de las técnicas locorregionales en estos pacientes con metástasis hepáticas, bien cirugía o ablación percutánea, en todos los casos que sea posible, al hallar estadísticamente una marcada mejoría en las curvas de supervivencia. Si bien tradicionalmente reconocida la cirugía hepática como el principal tratamiento curativo en pacientes con metástasis resecables, la mejora tanto en la precisión de la localización de las metástasis como la nueva implementación de nuevas técnicas ablativas, como son los microondas, hacen que la elección cada vez esté más reñida. Actualmente la cirugía curativa está reservada a una minoría de pacientes. Estos pacientes tienen que cumplir una serie de requisitos. Tienen que tener, como había comentado antes, un tumor de grado 1 o 2, deben de tener ausencia de enfermedad extrahepática. Estos requisitos los comparten con la ablación percutánea, pero la situación de las metástasis, ahí yo creo que es la gran diferencia con respecto a la utilización de la ablación percutánea, deben de permitir una resección que preserve suficiente hígado como para que el paciente no entre en un fallo hepático agudo. Además, al enfrentarse a intervenciones de larga duración, es necesario tener un estado basal paciente de garantía con el fin de superar con éxito el procedimiento. La ablación percutánea, bien por radiofrecuencia y actualmente por microondas, es considerada pues, una de las primeras estrategias en el tratamiento del manejo de estos pacientes. Guiado por un método de imagen, normalmente va a ser la ecografía, es un tratamiento ampliamente contrastado con una historia de casi 20 años porque ya lo hacíamos hace muchos años con los hepatocarcinomas y también con metástasis hepáticas, sobre todo de colon. La principal ventaja con respecto a la cirugía es que se trata de una técnica mínimamente invasiva, con unos tiempos de recuperación para el paciente mucho más cortos y unas tasas muy bajas de complicación. Además, su ratio en el coste-beneficio es muy alto, dado que los hospitales pues, disminuyen el tiempo de hospitalización y también la estancia en reanimación. Al igual que la ablación por radiofrecuencia, la ablación por microondas produce una destrucción del tejido hepático por calor. Las agujas de microondas tienen una punta activa que genera un campo magnético donde se produce una agitación molecular y ahí produce la destrucción. Esta temperatura solamente sube en una determinada área, por eso es una lesión, es un tratamiento controlado y es capaz de producir en pocos segundos temperaturas que alcanzan los 100 grados. La sustitución de las antenas antiguas que utilizábamos de radiofrecuencia por los actuales sistemas de microondas permiten que las ablaciones sean más precisas y predecibles, consiguiendo áreas de tratamiento más extensas en menos tiempo. Además, estas zonas de destrucción del parénquima hepático no se ven disminuidas por los vasos que antiguamente sí que pasaba con la radiofrecuencia. Según la potencia suministrada, pues aumentará el tamaño del área ablacionada, pudiendo llegar hasta unos 4 o 5 centímetros en unos 8 minutos aproximadamente de ablación. Para poder realizar la ablación es imprescindible utilizar una guía de imagen que nos asegure el correcto posicionamiento de la aguja.
En la mayor parte de los casos utilizaremos la ecografía en tiempo real y nos aseguraremos así que estamos tratando el área de forma adecuada. Estas técnicas también pueden ser, o sea, normalmente se hacen percutáneamente o a veces por la paroscopia, depende de la necesidad. Y en otras ocasiones podemos utilizar la resonancia o el escáner como guías de ablación. Como decía, la ecografía en tiempo real, la verdad es que nos permite conocer perfectamente el posicionamiento del extremo activo de la aguja, que es lo más importante. Esto es un vídeo, creo que estaba funcionando, este es un vídeo de un paciente que tenía una lesión metastática que se ve hipoecogénica, muy pegada al hilio hepático, y a través de la ecografía colocamos la aguja de ablación de microondas exactamente en el sitio donde teníamos que colocarla. Es para nosotros muy útil. El paciente durante este proceso se encuentra despierto, colabora con las apneas y únicamente necesita una anestesia local. Una vez que hemos posicionado la aguja en el lugar correcto, activamos el generador y a partir de ahí comienza la termocoagulación. En ese momento se le dice al anestesista que sede de forma profunda al paciente y nunca necesita, o casi nunca, intubación, porque los tiempos de tratamiento son de 10 a 12 minutos. Una vez que le damos al generador, empieza la destrucción tisular de la metástasis, como veis aquí, y aparece como áreas hiperecogénicas en las zonas donde se produce el tratamiento, que la verdad nos incomodan mucho porque nos impiden ver exactamente de nuevo dónde está la punta, por si tuviéramos que recolocarla. Tras el tratamiento únicamente realizaremos un hemograma y una ecografía hepática para descartar un sangrado perihepático o peritoneal, que es la complicación más grave, pero bueno, poco frecuente. Al mes de tratamiento valoraremos la respuesta con un TC trifásico. En la lesión, como en esta imagen superior, debe quedar completamente tratada, no debe haber ningún realce en fase arterial. Observándose, si os fijáis, hay como una especie de palito pegado a la lesión donde está tratada. Esa es la zona del tracking, cuando hacemos la retirada de la aguja, quemamos toda la retirada para evitar un seeding, para evitar una diseminación de tejido tumoral. Por eso queda con esa forma como de piruleta. Al mes como decía, a veces también ocurre, que es la imagen que está inferior, a veces en las zonas donde están tratadas podemos ver áreas hiperdensas que corresponden con hematomas intralesionales, no son asintomáticas y no necesitan seguimiento. Otras veces, desgraciadamente, pues tenemos recidivas. Esto nos pasa sobre todo con tumores de 4 o 5 centímetros, con metástasis. Bueno, pues en caso de no conseguir una ablación completa, lo que hacemos es volver a recitar al paciente y lo podemos poder hacer de nuevo un retratamiento en la zona dirigida donde se encuentra la recidiva o la recurrencia local. En una misma sesión de ablación por microondas se pueden quemar varias metástasis situadas en distintos lóbulos. Pues al contrario que en la cirugía, donde están más limitados por la distribución de las metástasis según los segmentos hepáticos. La ablación es muy efectiva con tamaños inferiores a los 5 centímetros, pero hay que reconocer que cuando el tamaño es mayor, el riesgo de recurrencia es elevado. Y en el resto de las lesiones, normalmente 2 o 3 centímetros, es una técnica completamente curativa. Esto es una revisión, las revisiones sistemáticas de los estudios biográficos publicados. La verdad es que revisándolos un poquitín con atención cometen los mismos errores que las revisiones que hace la cirugía, con los estudios retrospectivos y sin aleatorizar. No obstante, los resultados son suficientemente consistentes y la verdad es que, en mi opinión, la implantación de los microondas va a mejorar tanto los resultados en supervivencia global como en recurrencia. Va a disminuir la recurrencia muy seguramente debido a estas ventajas que os había comentado. Esto, por ejemplo, ya sí que es un estudio con microondas, 2017. Aquí ya vemos que alcanza la supervivencia a los 5 años casi un 5%. Es un estudio de casi 700 pacientes, creo. También una gran ventaja, el índice de morbio-mortalidad postprocedimiento es muy bajo, es inferior al 5%, 5 o 6%, recomendando de forma encarecida la utilización de la ablación cuando haya 4 o 5 metástasis que sean inferiores, como decía, a 5 centímetros. Bueno, de cualquier manera, y aunque los resultados tengan claramente sesgos, es indudable que se trata de una técnica segura y que mejora la supervivencia de los pacientes y que además nos puede ayudar en el control de los síntomas sistémicos secundarios a la presencia de metástasis. Y ya para terminar, pues las conclusiones, bueno, pues un poco volver a decir lo mismo, es claramente una técnica
de gran efectividad en el control de los síntomas de metástasis hepáticas. La ablación por microondas es una opción segura para un tratamiento curativo, y remarcar la necesidad de realizar ensayos randomizados que comparen los distintos tipos de tratamiento loco regionales. Y nada más. Gracias.